En el corazón del Madrid antiguo, donde las calles empedradas susurran historias de siglos pasados, el dojo El Sol se alzaba como un faro entre el bullicio de la ciudad. Ubicado entre una churrería que impregnaba el aire con el aroma dulce de la masa frita y una librería polvorienta repleta de tomos olvidados, el dojo era un lugar de contrastes. Sus paredes de ladrillo rojo, desvaídas por el sol y la lluvia, estaban adornadas con carteles de campeonatos de karate y trofeos que brillaban bajo la luz de los fluorescentes. Los tatamis, de un verde oscuro desgastado por años de pisadas y caídas, eran el escenario de las exhibiciones semanales que atraían a cientos de curiosos, desde padres orgullosos hasta vecinos, en busca de un espectáculo. Aquel día, el aire dentro del dojo era denso, cargado de expectación. Las filas de sillas plegables estaban repletas de espectadores, familias con niños inquietos, estudiantes de artes marciales con sus cinturones de colores, y madrileños que habían oído hablar de las hazañas del sensei Diego Salazar, el alma indiscutible de El Sol. Diego, de 35 años, era más que un maestro de karate con un cinturón negro de quinto dan. Era una estrella de las redes sociales, un hombre que vivía para los millones de visualizaciones en TikTok y los aplausos en Instagram. Con el pelo engominado hacia atrás, los músculos tensos bajo su gi impecable y una sonrisa que destilaba arrogancia, Diego no solo enseñaba karate, actuaba. Sus exhibiciones eran un espectáculo coreografiado, con patadas giratorias que cortaban el aire y gritos que resonaban en las paredes, diseñados para volverse virales. Aquel día, cuando salió al tatami, lo hizo con la seguridad de un torero entrando en la plaza. Agarró el micrófono con un movimiento teatral, arrancándolo de las manos de un joven alumno, y su voz retumbó en el dojo. «Bienvenidos a El Sol, el hogar de los verdaderos guerreros». La multitud estalló en aplausos, los móviles se alzaron como antorchas, y las luces de los flashes parpadearon, capturando cada gesto del sensei. Diego giró sobre sí mismo, dejando que su gi ondeara como una capa, y señaló al público con un dedo, como si los retara a todos. «Hoy, vamos a mostrarles lo que significa la disciplina, el poder y el espectáculo». Los vítores se intensificaron, y un grupo de adolescentes en las últimas filas comenzó a corear su nombre. Diego. Diego. En el fondo del dojo, apoyado contra una pared de madera astillada, estaba Fernando Torres. Vestía una camiseta gris sencilla, unos vaqueros desgastados y unas zapatillas deportivas que habían visto mejores días. Su postura era discreta, casi invisible, con los brazos cruzados y la mirada fija en el tatami. Nadie le prestaba atención, y eso era exactamente lo que él quería. Fernando, conocido en el mundo como El Niño, el delantero que había hecho vibrar los estadios con sus goles para el Atlético de Madrid, el Liverpool y la selección española, estaba allí por una razón simple: ver a su sobrino, el hijo de un viejo amigo, participar en la exhibición. No había llegado con séquito, sin cámaras, sin alardes. Solo era un hombre más entre la multitud, o al menos eso parecía. Pero Fernando no era un desconocido para las artes marciales. En su adolescencia, cuando entrenaba en las categorías inferiores del Atlético, había practicado judo y kickboxing para mejorar su agilidad y resistencia. Sus entrenadores de entonces, impresionados por su dedicación, lo habían animado a seguir, pero el fútbol se convirtió en su vida. Aún así, las lecciones de aquellos años, el control, la precisión, la calma bajo presión, seguían grabadas en su cuerpo como un idioma que nunca se olvida. En el dojo, sin embargo, nadie sabía de su pasado. Para los presentes, era solo un exfutbolista, una estrella retirada que probablemente no sabía distinguir un tatami de una cancha. Diego, mientras paseaba por el tatami como un león en su territorio, dejó que sus ojos recorrieran la multitud. Buscaba algo o a alguien que le diera la oportunidad de brillar aún más. Entonces lo vio. Sus labios se curvaron en una sonrisa depredadora y el micrófono volvió a sus labios. «Vaya, vaya», exclamó, con un tono que destilaba burla. «Parece que tenemos a una celebridad entre nosotros, nada menos que Fernando Torres, el rey del césped». La multitud giró la cabeza, buscando al mencionado. Algunos soltaron risitas, otros murmuraron sorprendidos. Los móviles se redirigieron hacia el fondo, y los flashes iluminaron el rostro impasible de Fernando. Diego no perdió el ritmo.
Dime, Fernando, ¿has venido a aprender a pelear o solo te has perdido camino al gimnasio de los futbolistas? La sala estalló en carcajadas. Un padre en las primeras filas le susurró a su esposa: «Esto va a ser divertido». Un grupo de chicos jóvenes, con cinturones amarillos y naranjas, se empujaban entre sí, riendo. «Va a destrozarlo», dijo uno, mientras grababa con su teléfono. «Torres no dura ni un minuto», añadió otro, y la chica a su lado asintió, con una sonrisa maliciosa. «Seguro que se rinde antes de que Diego le dé el primer golpe». Fernando no se movió. Sus ojos, de un azul penetrante, se clavaron en Diego, pero no había ira en ellos, solo una calma inquietante. Diego, interpretando ese silencio como debilidad, dio un paso adelante, acercándose al borde del tatami. «Vamos, el niño», gritó, exagerando el apodo con un tono burlón. «¿No quieres subir y darnos un espectáculo? Enséñanos cómo se patea algo que no sea una pelota». Hizo un gesto exagerado, imitando un chut de fútbol, y la multitud rugió de nuevo. Algunos espectadores, más mayores, parecían incómodos, pero no lo suficiente como para detener el espectáculo. Una madre, sentada cerca de Fernando, murmuró: «Esto es innecesario», pero su voz se perdió entre los gritos de ánimo. Diego, alimentado por la energía de la sala, se giró hacia sus alumnos, alzando los brazos como un gladiador. «¿Qué dicen, chicos? ¿Le damos una lección al futbolista?». Los aprendices más jóvenes, ansiosos por complacer a su sensei, gritaron en respuesta: «¡Sí!». «And…». Torres suspiró, un sonido casi inaudible en medio del caos. Lentamente descruzó los brazos y dio un paso adelante. La sala se quedó en silencio por un instante, como si todos contuvieran la respiración. «Solo he venido a ver a mi sobrino», dijo, con una voz baja pero firme, que cortó el aire como una cuchilla. El micrófono, aún en manos de Diego, captó sus palabras y éstas resonaron en los altavoces. Por un segundo, Diego pareció desconcertado, pero recuperó su arrogancia rápidamente. «¿Sobrino?», se burló, girándose hacia la multitud con una mueca. «Qué tierno. Pero ya que estás aquí, ¿por qué no subes y nos muestras algo? Vamos, no me digas que tienes miedo de mancharte esos vaqueros». Hizo un gesto exagerado, señalando los pantalones de Fernando, y la risa volvió a estallar. Un adolescente, en la última fila, susurró a su amigo: «Esto va a ser épico. Diego lo va a humillar». Pero Fernando ya no estaba escuchando a la multitud. Sus ojos seguían fijos en Diego, y algo en su postura había cambiado. Era sutil, casi imperceptible, pero los que estaban más cerca lo notaron. Sus hombros estaban relajados, sus manos sueltas, su cuerpo en una posición que no era ni defensiva ni agresiva, sino preparada. Diego, ajeno a esto, siguió provocándolo. «Venga, Torres», gritó, dando un salto en el tatami para enfatizar su desafío. «Sube aquí y demuéstranos que no eres solo un chico guapo con un balón. ¿O qué? ¿Necesitas a tus compañeros de equipo para que te defiendan?». La burla fue demasiado. Fernando exhaló lentamente, como si liberara una tensión invisible, y dio un paso más hacia el tatami. La multitud se agitó. Los móviles se alzaron aún más, y los murmullos se convirtieron en un zumbido de expectación. Sin decir una palabra, Fernando se quitó la chaqueta que llevaba sobre los hombros. La dejó cuidadosamente sobre una silla cercana, revelando un físico que no era el de un culturista, sino el de alguien que había pasado años perfeccionando su cuerpo para la funcionalidad, no para la vanidad. Los músculos de sus brazos y pecho se marcaban bajo la camiseta, no exagerados, pero definidos por la disciplina. Sus zapatillas tocaron el tatami con un sonido suave, casi reverente, y cuando levantó la vista hacia Diego, el dojo entero pareció contener el aliento. Diego, por primera vez, dudó. La sonrisa en su rostro titubeó, pero la recuperó rápidamente, girándose hacia la multitud para mantener el control. «¡Mirad esto!», exclamó, señalando a Fernando. «El niño cree que puede jugar en nuestro campo. Bueno, vamos a enseñarle cómo se hace en el sol. Reglas simples, nada de pelotas, solo puños y patadas. ¿Listo, futbolista?». Fernando no respondió de inmediato. Sus ojos recorrieron el tatami, luego a Diego, y finalmente a la multitud, como si evaluara el escenario. Cuando habló, su voz fue baja, casi un susurro, pero cargada de una autoridad que hizo que varios espectadores se estremecieran.
¿Estás seguro?, preguntó, y aunque la pregunta era simple, había algo en su tono que hizo que el aire se volviera más pesado. Diego rió, pero fue una risa forzada, nerviosa. «Claro que estoy seguro», gritó, dando un paso atrás y adoptando una postura de combate, con los puños en alto y las piernas flexionadas. «Vamos, Torres, muéstrame lo que tienes». La multitud rugió. Los flashes de los móviles iluminaron el dojo como si fuera un estadio, y los adolescentes en las gradas comenzaron a gritar: «¡Dale, Diego! ¡Acaba con él!». Diego no esperó más. Con un grito que resonó en las paredes, se lanzó hacia adelante, ejecutando una patada giratoria alta, rápida y espectacular, dirigida al hombro de Fernando. El movimiento fue impecable, diseñado para impresionar, y la multitud contuvo el aliento, esperando el impacto. Pero Fernando no estaba allí cuando la patada llegó. Con un movimiento fluido, casi instintivo, se inclinó hacia un lado, dejando que el pie de Diego cortara el aire a centímetros de su cuerpo. Antes de que Diego pudiera recuperar el equilibrio, Fernando dio un paso adelante, rápido como un relámpago. Usando una técnica de judo, atrapó el brazo derecho de Diego, lo torció con precisión quirúrgica y con un giro de cadera lo proyectó hacia el tatami. El sonido del cuerpo de Diego golpeando el suelo, un thud, seco y contundente, resonó en el dojo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Diego yacía en el tatami, con los ojos abiertos de par en par, jadeando. La multitud, que segundos antes había estado gritando, ahora estaba muda, con los móviles aún en alto pero temblando en las manos de sus dueños. Fernando se irguió, su respiración apenas alterada, su rostro sin expresión. No había triunfo en su mirada, ni arrogancia, solo una calma absoluta. Lentamente extendió una mano hacia Diego, que seguía en el suelo, aturdido. «Levántate», dijo, con una voz que no admitía réplica. Diego, con el rostro enrojecido por la vergüenza y el esfuerzo, dudó un instante antes de aceptar la mano. Cuando se puso en pie, tambaleándose, Fernando lo miró directamente a los ojos y habló en un tono tan bajo que solo Diego y los espectadores más cercanos pudieron oírlo. «No dejes que tu ego opaque tu técnica». La multitud seguía en shock, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Los adolescentes que antes se burlaban ahora se miraban entre sí, con los ojos abiertos como platos. Una chica en la tercera fila bajó su móvil y susurró: «No puede ser». Un hombre mayor, sentado cerca de la salida, murmuró a su compañero: «Ese no es un futbolista, ese es un guerrero». Fernando, sin prestar atención a los murmullos, se agachó para recoger su chaqueta. Mientras se la ponía, sus ojos se encontraron con los de un niño pequeño en la esquina del dojo, su sobrino, de 12 años, con un cinturón verde de judo y una expresión de asombro. Fernando le dedicó una leve inclinación de cabeza, casi imperceptible, antes de volver a su lugar en el fondo. Diego, aún en el centro del tatami, intentaba recuperar la compostura. Su gi estaba desarreglado, su pelo engominado ahora desordenado. Intentó reír, pero el sonido salió forzado, hueco. «Buen intento, Torres», dijo, levantando los brazos como si nada hubiera pasado. Pero nadie le creyó. La multitud ya no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en Fernando, que ahora estaba de nuevo contra la pared, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Los móviles seguían grabando, y aunque nadie lo sabía aún, el vídeo de esos pocos segundos, la patada de Diego, el movimiento de Fernando, el cuerpo del sensei en el suelo ya estaba viajando por el mundo, a punto de convertirse en una tormenta digital que nadie, ni siquiera Diego, podría controlar. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo de naranja las tejas de los tejados y proyectando sombras largas en las calles empedradas, el dojo El Sol seguía resonando con el eco de lo que había ocurrido. Apenas habían pasado unas horas desde que Fernando Torres, el hombre que todos conocían como un ícono del fútbol, había dejado a Diego Salazar, el sensei estrella de las redes sociales, tirado en el tatami, con una lección de humildad que nadie en la sala olvidaría. Pero lo que sucedió en el dojo fue solo el comienzo. En el mundo digital, donde los momentos se amplifican y las historias se convierten en leyendas, el vídeo de esos breves segundos de enfrentamiento ya estaba encendiendo las redes. Subido por un adolescente en TikTok con el título «El niño destroza a un sensei arrogante», el clip se propagó como un incendio forestal. En menos de una hora había alcanzado 1 millón de visualizaciones.
Para cuando la luna reemplazó al sol en el cielo madrileño, el hashtag El Niño Bontuort dominaba las tendencias globales, con réplicas en Instagram, YouTube y Twitter. Los comentarios fluían como un río desbordado. «Torres no solo sabe meter goles», escribió un usuario desde Barcelona. «Esto es lo que pasa cuando subestimas a un guerrero», añadió otro desde São Paulo. Un tuit viral, compartido miles de veces, resumía el sentimiento general. Diego pensó que iba a humillar a Torres, pero Torres le dio una clase de respeto sin decir casi nada. En los foros de artes marciales, desde Reddit hasta páginas especializadas en karate y judo, los usuarios analizaban cada fotograma del vídeo. La patada giratoria de Diego, ejecutada con arrogancia, el movimiento fluido de Fernando, que esquivó el golpe como si lo hubiera visto venir desde hace años, y sobre todo, el instante en que Diego tocó el suelo, con los ojos abiertos de incredulidad. Un sensei de Tokio, con más de 40 años de experiencia, compartió el clip en su blog con un comentario que se volvió icónico. El verdadero arte marcial no está en el grito ni en la pose, sino en la calma que precede a la acción. Torres lo entiende, Diego aún no. En el Dojo El Sol, sin embargo, la atmósfera era muy diferente. Diego Salazar, el hombre que había construido su reputación sobre patadas espectaculares y frases ingeniosas para las cámaras, estaba solo, en una esquina del tatami. Su gi, normalmente impecable, estaba arrugado, y su cabello engominado, ahora desordenado, caía sobre su frente. Se sentó en el suelo, con los codos apoyados en las rodillas, mirando fijamente las fibras verdes del tatami, como si pudieran darle una respuesta. La multitud se había dispersado, los móviles habían dejado de grabar, y el dojo, que horas antes vibraba con gritos y aplausos, ahora estaba envuelto en un silencio opresivo. Diego no podía dejar de reproducir, en su mente, el momento en que Fernando lo había derribado. No fue solo la técnica, la precisión quirúrgica con la que Torres había atrapado su brazo y lo había proyectado al suelo, sino la mirada en sus ojos. No había desprecio, ni rabia, ni siquiera satisfacción. Solo una calma absoluta, como si Fernando supiera exactamente lo que iba a pasar desde el momento en que pisó el tatami. Diego, que había pasado años alimentándose de la admiración de sus seguidores, sintió algo que no había experimentado desde su infancia: vulnerabilidad. Sus manos temblaron ligeramente mientras abría su teléfono y veía las notificaciones acumulándose. Los comentarios bajo el vídeo eran implacables. «Qué vergüenza, Diego», escribió un usuario. «Te creías invencible, pero Torres te enseñó quién manda», decía otro. Incluso sus propios alumnos, los mismos que antes lo idolatraban, habían compartido el clip con emojis de risas y frases como: «El sensei se encontró con un maestro de verdad». Diego cerró los ojos, respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó si todo lo que había construido su imagen, su ego, su imperio de likes valía la pena. Mientras tanto, Fernando Torres caminaba por las calles de Madrid, ajeno al torbellino digital que había desatado. Había dejado el dojo sin mirar atrás, sin posar para fotos, ni responder a las preguntas de los curiosos que intentaron acercarse. Su sobrino, Pablo, un niño de 12 años, con un cinturón verde de judo y unos ojos llenos de admiración, había sido el único que recibió su atención. En un parque cercano, mientras el cielo se oscurecía, Fernando se sentó en un banco junto al pequeño. Pablo, aún nervioso por lo que había presenciado, no podía contener su emoción. «¡Tío! ¡Fue increíble!», exclamó, moviendo las manos como si intentara recrear la escena. «Le diste una paliza a Diego. Todo el mundo está hablando de ti ahora». Fernando sonrió, una sonrisa suave que apenas curvó sus labios. «No fue una paliza, Pablo», dijo, inclinándose hacia él. «Solo fue una lección, y no era para mí, era para él». El niño frunció el ceño, confundido. «¿Qué quieres decir?». Fernando miró al horizonte, donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. A veces, las personas se pierden en lo que los demás piensan de ellas. Diego necesitaba recordar que el karate no es un espectáculo, es una forma de vida, y la vida te enseña a ser humilde, quieras o no. Pablo asintió lentamente, aunque no estaba seguro de entender del todo. Pero la forma en que su tío hablaba, con esa calma que parecía inquebrantable, lo hizo sentir que esas palabras eran importantes. Fernando le revolvió el pelo y se levantó. «Sigue entrenando, pequeño, y no dejes que nadie te diga que no puedes ser grande».
Pablo sonrió, con los ojos brillando, y prometió en silencio que algún día sería tan fuerte como su tío. En las redes, la historia de Fernando y Diego se convirtió en algo más grande que un simple enfrentamiento. Los influencers de fitness, que al principio se burlaron de la idea de un futbolista enfrentándose a un sensei, comenzaron a analizar la técnica de Torres con un respeto inesperado. Un canal de YouTube especializado en artes marciales desglosó el movimiento de Fernando cuadro por cuadro, comparándolo con el de luchadores profesionales. «Mirad cómo mantiene el centro de gravedad», decía el presentador señalando la pantalla. «No hay movimientos innecesarios, solo pura eficiencia. Esto no es algo que se aprenda en un gimnasio de fútbol. Este hombre ha entrenado de verdad». Los comentarios bajo el vídeo estaban llenos de admiración. «Torres es un monstruo silencioso. Esto es lo que pasa cuando un atleta de élite cruza al mundo de las artes marciales». Incluso luchadores profesionales de MMA, desde Brasil hasta Estados Unidos, compartieron el clip en sus redes. Un campeón de jiu-jitsu brasileño escribió: «El cinturón no hace al luchador. La disciplina sí. Respeto a Torres». Otro, un peleador de UFC, comentó en tono jocoso: «Si Torres quiere un contrato, que me llame». Pero no todos los comentarios eran de admiración. Los seguidores más leales de Diego, aunque pocos, intentaron defenderlo. «Fue un golpe de suerte», escribió uno en Instagram. «Diego no estaba preparado, eso es todo. Pero la mayoría no estaba de acuerdo». Un usuario resumió el sentir general: «No fue suerte, fue preparación contra arrogancia, y la arrogancia siempre pierde». Diego, abrumado por la presión, decidió hacer control de daños. Desde su apartamento, con las cortinas cerradas y unas gafas de sol que no podían ocultar su cansancio, grabó un vídeo titulado «Mi versión de lo que pasó con Fernando Torres». Su voz, normalmente confiada, sonaba quebrada. «Cometí un error», admitió, mirando a la cámara. «Subestimé a Fernando. No sabía que tenía experiencia en artes marciales. Fue un malentendido, nada más». Pero el vídeo solo avivó las críticas. Los comentarios fueron despiadados. «Un malentendido no te deja en el suelo, Diego. No perdiste contra Torres, perdiste contra tu propio ego». El vídeo de la disculpa se volvió viral por todas las razones equivocadas, acumulando más burlas que el enfrentamiento original. Sin embargo, algo estaba cambiando en Diego. Las críticas, aunque dolorosas, lo obligaron a mirarse en el espejo. Recordó sus primeros días en el karate, cuando era un niño flacucho que entrenaba bajo la mirada estricta de su sensei, un hombre que le enseñó que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en el control. En algún momento, Diego había olvidado esa lección, seducido por los aplausos y los likes. Pero el encuentro con Torres, aunque humillante, había encendido una chispa. Una semana después del incidente, Diego volvió al dojo El Sol, pero no como el showman de antes. En lugar de micrófonos y poses teatrales, se presentó con un ji limpio pero sin alardes, y reunió a sus alumnos en el tatami. «A partir de ahora», dijo, con una voz que temblaba ligeramente pero ganaba fuerza, «vamos a entrenar de verdad, nada de espectáculos. Solo técnica, disciplina y respeto». Los alumnos, muchos de los cuales habían visto el vídeo, lo miraron con una mezcla de sorpresa y cautela, pero cuando Diego comenzó a enseñar, corrigiendo posturas y explicando movimientos con una paciencia que nunca antes había mostrado, algo cambió en el dojo. El ambiente, antes cargado de energía frenética, se volvió sereno, casi sagrado. Una alumna joven, que había reído cuando Diego provocó a Torres, se acercó al final de la clase. «Sensei», dijo tímidamente, «quiero aprender a moverme como él, como Torres». Diego sonrió, no con arrogancia, sino con una humildad nueva. «Yo también», respondió. El impacto del enfrentamiento se extendió más allá de Madrid. En clubes de fútbol de toda España, los entrenadores comenzaron a usar el vídeo como una lección para sus jugadores jóvenes. «No importa cuán bueno seas», decía un técnico en Valencia, proyectando el clip en una pantalla. «Si pierdes el respeto, pierdes todo». En Liverpool, donde Torres seguía siendo una leyenda, los aficionados del club llenaron las redes con mensajes de orgullo. «El niño siempre será nuestro guerrero». Incluso en Japón, un país donde las artes marciales son una forma de vida,
Los dojos compartieron la historia de Torres como un ejemplo de lo que significa ser un verdadero budoka. Un sensei, en Kioto, durante una clase, dijo a sus alumnos: «El hombre que no necesita gritar es el que realmente ha dominado su arte». En el dojo El Sol, las exhibiciones de los viernes, que antes eran un circo de gritos y poses, fueron rebautizadas como disciplina silenciosa. La primera sesión bajo este nuevo nombre atrajo a menos espectadores, pero los que vinieron notaron la diferencia. No había luces intermitentes ni micrófonos, solo el sonido de los pies descalzos en el tatami, el roce de los gis y la respiración controlada de los alumnos. Diego, de pie en un rincón, observaba a sus estudiantes con una satisfacción que nunca había sentido en sus días de gloria viral. Una madre, sentada en las gradas, susurró a su esposo: «Este lugar nunca ha sido tan auténtico». Al final de la sesión, un niño de 10 años, con un cinturón blanco recién ganado, se acercó a Diego. «Sensei, ¿puedo pelear como Torres algún día?». Diego se arrodilló para estar a su altura. «Si entrenas con corazón y no dejas que el orgullo te controle, serás mejor que él», respondió. El niño sonrió, y Diego sintió que por primera vez en años estaba enseñando algo que valía la pena. Fernando, mientras tanto, seguía con su vida. Una tarde, mientras paseaba por el retiro, con los árboles meciéndose bajo una brisa fresca, su teléfono vibró. Era un mensaje de su amigo, el padre de Pablo. «Hermano, has vuelto a conquistar el mundo. Mira esto». Adjunto estaba un enlace a un artículo titulado «El niño que silenció a un sensei. La lección de Fernando Torres». Fernando negó con la cabeza, divertido, y guardó el teléfono. No necesitaba leerlo. No había ido al dojo para probar nada, ni para ganar seguidores, ni para alimentar su ego. Lo había hecho por Pablo, por el niño que merecía ver que la fuerza verdadera no necesita alardear. Y tal vez lo había hecho por Diego, para recordarle lo que una vez supo y olvidó. Mientras caminaba, con las manos en los bolsillos y el murmullo de la ciudad a su alrededor, Fernando murmuró para sí mismo: «No fue una pelea, fue un recordatorio». Y siguió adelante, bajo la luz dorada del atardecer, dejando tras de sí una historia que, sin que él lo buscara, cambiaría la forma en que el mundo veía el honor, la humildad y el poder de un hombre que no necesitaba gritar para ser escuchado.